¿Quieres saber por qué Springfield tiene la pierna de un expresidente de México? ¿Por qué hay un irlandés junto a Hidalgo y Morelos? ¿Por qué unos conejos destruyeron un mural de Diego Rivera? Quédate a ver el video. Antonio López de Santana ha sido uno de los presidentes más polémicos de la República Mexicana, protagonista de los territorios perdidos de México en la guerra contra Estados Unidos y que ocupó la presidencia hasta en 11 ocasiones. En 1838, Francia ocupó el puerto de Veracruz porque 6 años antes, unos oficiales del ejército se comieron unos pasteles sin pagar la cuenta. Santana es enviado a combatir a los franceses. Logra que los soldados invasores suban nuevamente a sus barcos, desde los cuales cañonearon el puerto. Es entonces que un obús le arranca la pierna a Santana, quien una vez repuesto de sus heridas y de regreso a la presidencia, ordena que su pierna sea sepultada con honores militares. Es entonces que empieza a ser llamado el 15 uñas, porque se decía que solo le había quedado ese número de uñas para disponer del dinero de las arcas del Estado para sus fines personales, aunque en realidad debió ser llamado el 14 uñas, porque en la misma batalla que lo dejó sin una pierna también perdió un dedo de la mano derecha. Pero la historia de su pierna no terminó ahí. En 1844, durante una rebelión, el pueblo desentierra la pierna de Santana y es arrastrada por las calles. Al final se extravió. Por último, en 1847, Santana es sorprendido por fuerzas de la infantería de Illinois en Cerro Gordo, Veracruz. Escapa a caballo, pero deja su pierna postiza. Actualmente, la pierna se encuentra en el Museo de Springfield, Illinois, pero Texas ha insistido en que debería estar en su museo. Hace unos años pidió al presidente Barack Obama que interviniera para que sea enviada a Texas, pero Obama no se pronunció. Otra prótesis de Santana se encuentra en el Museo del Castillo de Chapultepec. Una vez concluida la conquista de México Tenochtitlan, los españoles se dieron a la tarea de destruir las construcciones mexicas y edificar sobre las ruinas. En el centro de la ciudad, donde se encontraba el Templo Mayor, el Palacio de Moctezuma II y el Palacio de Axayácatl, se levantó el Palacio de los Virreyes, la Catedral Metropolitana y el Ayuntamiento. En el centro de la plaza se construyó un cuartel de infantería y a su alrededor se llenó de puestos de mercado. En 1692, debido a la escasez de alimentos, ocurrió el Motín del Maíz, en el que se sublevaron una gran cantidad de indígenas, mestizos, mulatos y españoles pobres. En este motín se quemó una parte del Palacio de los Virreyes, el cuartel y los puestos del mercado. En su lugar, se construyó el Parián de la Ciudad de México. Un Parián sería el equivalente a lo que hoy conocemos como un centro comercial, es decir, era un mercado cerrado con calles internas y locales para la venta. Aquí acudía la clase adinerada porque se vendían principalmente artículos de lujo llegados de Europa y Asia. La clase baja acudía solo para admirar los objetos traídos por la nao de China. En 1803 se colocó la estatua de Carlos IV, que conocemos como el Caballito. El modelo del caballo se tomó de un equino llamado Tambor. En 1822 fue reubicada, ya que por el sentimiento antiespañol se pretendía fundirla para hacer cañones. En 1828, un grupo de soldados artesanos y pelados que apoyaban la candidatura presidencial de Vicente Guerrero atacaron el Parián durante el motín de la Acordada. Robaron y quemaron al grito de muerte a los gachupines. Murió un grupo de comerciantes y la mayoría de los negocios fueron arrasados. Para el año de 1842, Antonio López de Santana expide un bando, mediante el cual se ordena la demolición del Parián. Santana quería construir un monumento a la independencia de México en el centro de la plaza, pero debido a la inestabilidad del país, el proyecto encargado a Lorenzo de Hidalgo solo concluyó la base también conocida como Zócalo, que se quedó allí durante décadas, y esto dio paso al nombre con el que le conocemos hasta la actualidad. En 1864, Maximiliano retomó el proyecto
y dispuso que en lo alto de la columna se ubicara un águila imperial rompiendo una cadena, pero la caída del imperio se lo impidió. En 1878 se colocó un kiosco sobre la base colocada durante el gobierno de Santana. El kiosco desapareció en el siglo XX. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX, el Zócalo volvió a llenarse de puestos de mercado, incluyendo el centro mercantil, que vendía tela, ropa y moda. En 1958, la plaza adquirió el aspecto despejado que luce hoy en día, por primera vez en 400 años, conservando únicamente el asta de la bandera. El ángel de la independencia no es en realidad un ángel, sino Nike o Nike, como prefieras. Y sí, su nombre es el mismo que el de los tenis. Representa a la diosa de la victoria y está inspirada en la victoria alada de Samotracia. El ángel de la independencia se inauguró en 1910 por parte de Porfirio Díaz, aunque en 1906 se tiraron los 20 metros de altura que llevaba de avance la obra, porque se estaba hundiendo uno de los lados de la base. La estatua de bronce se muestra con las alas abiertas. El brazo derecho sostiene una corona de laurel sobre la cabeza de Hidalgo, y el brazo izquierdo, extendido hacia abajo, sostiene una cadena rota de 3 eslabones. Cada eslabón simboliza 100 años de dominio español. El escultor Enrique Alciati fue el encargado de esculpir el ángel. Como modelo escogió a una muchacha que conoció bailando danzón, Ernesta Robles. Era una costurera de la colonia Portales, que ante el fallecimiento de su padre apoyaba la economía de su hogar, por lo que aceptó el trabajo de modelo por 3 pesos diarios. En uno de los muros del basamento del Ángel de la Independencia podemos encontrar escritos los nombres de algunas de las mujeres que participaron en el movimiento de independencia. Está Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y la poco conocida Mariana Rodríguez del Toro. Mariana Rodríguez fue una mujer nacida en la Ciudad de México, que junto con su esposo, Manuel Lazarín, apoyaban la lucha independentista. En 1811, al enterarse de la captura del cura Hidalgo, conspiró junto con otros correligionarios para secuestrar al virrey Venegas, llevarlo con Ignacio López Rayón y proclamar la independencia. Cuando se acercaba el día pactado para llevar a cabo el rapto, y ante el peligro que conllevaba tal hazaña, uno de los conspiradores, José María Gallardo, acudió a confesarse por si no salía con vida de la aventura. Sin embargo, el cura Camargo, violando el secreto de confesión, lo delató, y todos los conspiradores fueron aprehendidos. Mariana Rodríguez del Toro permaneció en prisión y sujeta con grilletes durante 9 años. Fue liberada en diciembre de 1820. Murió unos meses antes de que se consumara la independencia en 1821. Al interior del mausoleo que se encuentra en la columna del Ángel de la Independencia se encuentra una misteriosa estatua que acompaña las urnas con los restos de los héroes. Se desconoce cuándo y quién la mandó poner. La estatua de mármol corresponde a un irlandés de nombre Guillén de Lampard. Lampard nació en Wexford, Irlanda. Quedó huérfano de madre a los 11 años. A los 17 su padre lo envió a estudiar a Dublín. Poco tiempo después se fue a estudiar teología a España. Aburrido de los estudios, se dedicó a vagar por la península convirtiéndose en poeta, bribón e hidalgo. Llegó a México en el siglo XVII, en donde vivió de su ingenio, engañando a incautos e inocentes. Se hizo astrólogo, hacía horóscopos, engañó a un judío que padecía impotencia, convenciéndolo de que podía curarlo invocando a ciertos seres de las tinieblas, y obligaba a un indígena de nombre Fernando Pérez para que consumiera peyote y predijera el futuro. Pronto se metió en más problemas cuando el virrey Villena fue destituido. Empezó a difundir la idea de que él sería nombrado el nuevo virrey. Presentó cédulas falsas en las que la corona le agradecía ciertos favores. Es entonces que la Inquisición le formó causas por sedición, hechicería y tener tratos con el diablo calvinista. Su proceso llevó muchos años, hasta que en el año 8 de su cautiverio se le permitió tener un compañero de celda, Diego Pinto Bravo, quien había sido acusado por proclamarse santo. Entre los dos doblaron las rejas de hierro y se fugaron. Lampard se dedicó a difundir folletos contra la Inquisición. Incluso escribió una carta al virrey, acusando a los miembros de la Inquisición de ignorantes y de enriquecimiento ilícito. Pero un sastre lo delató y lo detuvieron en una casa de la calle de Donceles. Los inquisidores se reunieron con el propósito de revisar los escritos de Lampard, en algunos de los cuales el prisionero se proclamaba rey y emperador.
Los inquisidores acusaron a Lampart de ser alumbrado, donatista, discípulo de Lutero. Además, los actos de Lampart eran sin duda diabólicos intentos por usar el peyote y la astrología para predecir el futuro e imponer un gobierno popular en la Nueva España. Sin más, fue condenado a la hoguera, pero estuvo encerrado 9 años más antes de que se cumpliera su sentencia. El miércoles 19 de noviembre de 1659 fue llevado a cabo el auto de fe en la Ciudad de México, luego de ser exhibido por las calles en compañía de otros penitenciados montado en una bestia de albarda, y el pregonero anunciando sus delitos. Don William de Lampart, alias Don Guillén Lombardo de Guzmán, fue llevado al quemadero de la Santa Inquisición, ubicado en la plaza de San Hipólito, y como a las 5 de la tarde se cumplió con la sentencia que decía: se queme en vivas llamas de fuego hasta que se convierta en cenizas y de él no quede memoria, aunque esto último parece que no se cumplió. En México nunca ha faltado el sarcasmo, y una prueba de ello era el sitio al que Ignacio Comonfort desterraba a los generales que se sublevaban contra él. Este lugar es el pueblo de Sal si puedes, en Veracruz. En la actualidad, este lugar está habitado por únicamente 129 personas. Santa Anna iba y venía a su antojo de la presidencia de la República, y cuando se cansó de ser presidente, se volvió dictador y exigió que se le llamara Su Alteza Serenísima. El último periodo de Santa Anna en el poder resultó tiránico, por lo que en varios lugares de la República surgieron levantamientos armados que eran rápidamente suprimidos. Todo cambió el 1 de marzo de 1854, cuando Juan Álvarez, Florencio Villarreal e Ignacio Comonfort iniciaron la Revolución de Ayutla, desconociendo al gobierno de Santa Anna. Juan Álvarez, conocido también como la Pantera del Sur, era un veterano de la Guerra de Independencia que peleó al lado de Morelos. Su ejército restaurador de la libertad tan solo tenía 500 hombres, y de manera despectiva, Santa Anna y sus partidarios los llamaron los Pintos, debido al mal del pinto que era endémico de la región. El ejército de los 500 Pintos se enfrentó al ejército de Santa Anna compuesto por 5,000 soldados. El ejército de los Pintos estaba compuesto por mestizos, mulatos y negros, pero lo que más los distinguía era su vestimenta. Pronto su forma de vestir se extendió hacia otros grupos revolucionarios junto con otro de sus apodos, los chinacos. Los chinacos eran hombres de clase baja que usaban sombreros de alas anchas, vistosos zarapes, pañuelos rojos anudados a la cabeza como los usaba Morelos y calzón de manta largo cubierto con un pantalón de gamuza con amplias aperturas a los costados, que eran abrochados por botonaduras y que desde entonces se llamaron chaparreras. Llevaban una reata de ixtle para las arreces y para combatir empuñaban una lanza cuando se lanzaban a la carga. Los chinacos se distinguieron por su bravura y su lucha por alcanzar libertades. Una de las primeras fue ser propietario de sus caballos, ya que durante el virreinato eso solo le estaba permitido a los españoles. Otros componentes empleados por los chinacos persisten hasta la actualidad y son usados por los charros, como la montura adornada, el cincho, arciones anchos y fuste grande. Muchos de los elementos usados por los chinacos fueron copiados luego por los cowboys del salvaje oeste. Existen diferentes versiones del origen del apodo de los chinacos. Una de ellas hace referencia a las soldaderas del siglo XIX, a quienes les llamaban las chinas, y en consecuencia los hombres pasaron a ser chinacos. Otra versión habla de unos insectos de largas patas conocidos como chinacastles, y afirmaban que se asemejaban a los jinetes con sus piernas colgando de su montura. Con el tiempo, las piernas se fueron llenando de botonaduras de plata, que dio lugar a un nuevo apodo, los plateados. Los chinacos participaron en diferentes batallas además de la Revolución de Ayutla. Pelearon durante la Guerra de Reforma, contra los franceses en la intervención francesa y contra los gringos en la invasión norteamericana. Sin embargo, dejaron de ser un grupo homogéneo y pelearon tanto al lado de los liberales como de los conservadores. En 1855, Santa Anna renuncia a la presidencia otorgando así la victoria a Juan Álvarez y su ejército de Pintos. Nicolás Bravo peleó bajo las órdenes de Morelos y llegó a ser presidente de la República hasta en 3 ocasiones. Se cuenta que en 1812 el virrey Venegas hizo prisionero a Leonardo Bravo,
padre de Nicolás, para forzar a este a una rendición. Nicolás se niega y Morelos le ofrece a Venegas 300 prisioneros de guerra a cambio del padre de Nicolás Bravo. El virrey Venegas no acepta y ordena ejecutar a Leonardo Bravo mediante el garrote vil. Morelos le ordena a Nicolás Bravo que ejecute a los 300 prisioneros para vengar la muerte de su padre. Nicolás se niega y decreta la liberación de los prisioneros y en agradecimiento varios de ellos se unen a su causa. Bravo continuó peleando hasta que se logró la independencia de México. Tomó las armas nuevamente para pelear contra los gringos durante la invasión norteamericana. En 1850 se retiró cansado a su hacienda natal en Chichihualco, Guerrero. Pero en abril de 1854, debido a sus múltiples achaques, es atendido por un médico de apellido Avilés, que estaba a las órdenes de Santana. Avilés administra una bebida medicinal a Bravo y en unas pocas horas fallece. Su esposa, que disfrutaba de buena salud, muere unas horas después. Se piensa que también tomó de la bebida. Avilés es aprehendido y desterrado a la isla de los Caballos, donde más tarde es fusilado acusado de envenenar a Bravo y su esposa. Nicolás Bravo fue declarado benemérito de la patria y su nombre fue inscrito con letras de oro en la Cámara de Diputados. El himno nacional mexicano se creó por medio de un concurso durante el gobierno de Antonio López de Santana, y al ganador, Francisco González Bocanegra, autor de la letra, le pareció buena idea dedicarle una estrofa al dictador. Esto no fue visto con buenos ojos por parte de los rebeldes de la Revolución de Ayutla, por lo que durante esta revolución y la Guerra de Reforma, los ejércitos liberales sustituyeron el himno nacional por la Marcha de los Cangrejos, cuyo coro decía: «Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, 200 para atrás, sus y sas, viva la libertad, ¿quieres inquisición? Ja, 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 vendrá Pancho Membrillo y los azotará». Por cierto, a la duda de quién era Pancho Membrillo hay dos versiones. La primera, que era un personaje ficticio que representa a un chinaco que peleaba contra extranjeros y conservadores. La segunda versión es que así se le llamaba a la vara de membrillo con la que los maestros educaban a los escolares. En la descripción dejo la liga de la canción en el sitio de Lina si quieres escucharla. El insolente periodista Ignacio Ramírez, alias el Nigromante, que combatió igual tiranos que conservadores, tenía tan solo 17 años cuando en 1836 se presentó ante la Academia de Letrán, buscando ser aceptado. En su discurso de ingreso, se paró frente a los académicos, sacó de su bolsillo un montón de papelitos de todos tamaños, los ordenó tranquilamente e inició su alegato con la frase: «No hay Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos». Las crónicas refieren que en el acto el recinto se conmocionó como si hubiera estallado una bomba o hubiera aparecido un monstruo. En 1947 abría sus puertas el flamante Hotel del Prado. El arzobispo primado de México, Luis María Martínez, acudió a la invitación para bendecir el lujoso hotel. La comitiva episcopal se encontraba realizando el recorrido para conocer las instalaciones cuando pasaron por el Salón Versalles. Se detuvieron a admirar el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintada por Diego Rivera. El mural representaba a Diego Rivera de niño paseando por la Alameda Central, acompañado de más de 100 personajes de la historia de México. Los ojos del arzobispo recorrieron la escena y de pronto ahí, justo debajo de la figura de Benito Juárez, se encontraba el Nigromante, sosteniendo un pergamino con la frase «Dios no existe». Furioso, el arzobispo salió del lugar negándose a bendecir el hotel, ante lo cual Diego propuso al arzobispo bendecir el hotel para que éste obtenga la mayor cantidad de dólares y maldecirme a mí y al mural, para que vaya derecho al infierno. El arzobispo no aceptó. El viernes 4 de junio de 1948, cerca de 100 estudiantes de ultraderecha de ingeniería de la UNAM, conocidos como los Conejos, sometieron a los vigilantes del Hotel del Prado e irrumpieron en el Salón Versalles y a golpes de martillo borraron la inscripción que sostenía el Nigromante. Poco después, Pedro Infante grabó la canción Dios sí existe. Diego Rivera volvió a pintar la frase, aunque en 1956, poco antes de su muerte, cambió la expresión por conferencia en la Academia de Letrán en el año 1836, haciendo alusión directa al momento en que el Nigromante
pronunció su famoso enunciado. El Hotel del Prado resultó seriamente afectado por los sismos de 1985. A pesar de los daños en la estructura, se pudo rescatar el famoso mural y trasladarlo al lugar en donde antes estuvo el estacionamiento del Hotel Regis, y que hoy es el Museo Mural Diego Rivera.